días. Buenos días, maestro. Vamos a iniciar. Dejé tarea para que vayan abriendo su Android Studio y me digan cómo resolvieron lo de el timer, que sí, que no se volviera a ejecutar. Díganme ustedes. Miguel Leopoldo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. La tarea que les dije acerca del timer, esto que está viéndose aquí en pantalla, sí se ve en pantalla el código porque lo maximicé, pero no sé si... Sí. Ok, bien. ¿Cómo evito que el timer se vuelva a ejecutar aquí? ¿No sería con un timer stop? Pues no sé, tú dime. Yo no quiero detenerlo, quiero hacer que al dar clic me diga, ya se ejecutó. Es decir, que la primera vez que se ejecute, que yo le dé clic, bueno, que toque el botón, que presione el botón, se inicie. Y luego, si vuelvo a presionar el botón, que me diga, ya está iniciado. Esa era la tarea. No sabré decirle, profe, no. ¿Por qué no sabrías decirme? ¿No hiciste tu tarea? No, esta no, se me pasó. Ok, entonces hubiera sido más eficiente en tiempo que me dijeras, maestro, disculpe, no hice la tarea. No hay ningún problema, no pasa nada. Pero pues que de tantos rodeos, para mí es mucho más fácil que me diga, disculpe, maestro, no hice la tarea. Ah, ok, me paso al siguiente alumno, no hay problema. A ver, Eric Daniel, la misma pregunta. Sí, profe. Pues yo para que no evitara, pues, volver a hacer el timer, como ya tenemos una variable contador, entonces abajo de esa variable puse otra variable que se llamaba activar timer y la puse en false. Muy bien, perfecto. Contador. Entonces, aquí var, activar, timer, y la pusiste en falso. ¿Y luego? Entonces, ya en el botón, en el evento set one listener, puse un if que tuviera dentro el timer star, y en el if comparaba si timer igual a false. Ok, activar timer, ¿verdad? Ajá, sí, activar timer es igual a false. Y aquí adentro meto el start. Y abajo de start, activar timer lo hace true.
Excelente, una solución sencilla y muy eficiente. Y ya abajito, pues, otro if que activar timer lo comparaba si era igual a true. Ok, Y ya ahí arrojaba el toast. excelente. Aquí mando un toast.makeText this, error, timer ya iniciado. Pues no error, es como una advertencia, ¿no? Aquí... Sí, nomás que lo que sucede es que ya cuando la primera vez que da en ejecución sale el mensaje, pero ya cuando lo vuelve ya cuando vuelve a presionar el botón, pues ya no solamente sale el mensaje, ya no inicia el timer. Ah, perfecto. Bien, vamos a ver cómo corregir eso. ¿Qué te parece, Eric, si en lugar de volver a preguntar, pues simplemente abro un else y si lo ejecutamos así, o entra a Chana o llama a Juana, pero no a ambos, lo que se ahorraría el problema que tú tienes, que sí activa el timer, pero también entra abajo. Sí, entra las dos, por decir así. Exacto. Entonces, si en lugar de poner otro if, tú haces esta solución que yo te propongo aquí, pones un else en lugar del segundo if, y ya dentro del else pones el contenido de tu segundo if, con eso ya no tendrías ese problema. Pues creo que sí lo había hecho, pero no sé qué había sucedido, creo que no me salía o algo así, no sé por qué lo había quitado. Otra forma de corregir tú por el problema que tú tienes es que el segundo if, el que dice activar igual a true, lo mandes arriba. Ajá. Antes del if que sería dice, lo primero que comparara. Ajá, igual a false. Y con eso también se soluciona, aunque con esto que están viendo ustedes en pantalla, ya con eso queda. Sí. Bien. ¿Qué más hicimos de tarea? Hicimos la de cómo construir ArrayList. Entonces, ¿quién participa? César Alejandro. Sí. ¿Qué encontraste acerca de cómo construir un ArrayList, un array of y demás? Encontré lo que serían el cómo construirlos y por ejemplo en ArrayList encontré por ejemplo cómo construir una ArrayList vacía, una ArrayList con capacidad específica y una ArrayList llena de elementos de la colección, conjunto que también encontré cómo en construir array of, si es unidimensional, bidimensional y tridimensional. Muy bien, perfecto. Por ejemplo, dime, aquí yo quiero construir un ArrayList. ¿Cómo se construye? Primeramente ponemos var Muy y bien. ya el nombre de la variable, ArrayList, y entre, por ejemplo, creo que son los de mayor o menor, ahí le podemos poner si es vacía, digo, el tipo y entre los paréntesis vacíos si es que lo vamos a tener vacío y si no es así, ponerle el número. Ok, por ejemplo, aquí yo lo estoy construyendo de cadenas. ¿Voy bien o voy mal? Porque yo la verdad no sé cómo construirlo. Creo que sí, ya al lado son los... ¿cómo se llama? Los paréntesis y ya la cantidad. O si prefieres dejarlo vacío, pues también. Sí, prefiero dejarlo así porque la ventaja de una ArrayList es que me permite agregar la cantidad de objetos que yo desee. Por ejemplo, me voy a ir acá dentro del botón. Aquí nada más estamos haciendo un bosquejo de cómo construirlos, ¿verdad? No estamos trabajando directamente con ellos. Punto. ¿Y qué características tiene el ArrayList? ¿Cómo agrego un elemento?
Con el add, ¿no? Con add, muy bien. Con add. Y por ejemplo aquí, si agrego un hola y luego arreglo 1.add como arreglo 1.add, estás. Entonces, ¿cuántas celditas tengo en este momento? ¿Cuántas celdillas de información? 3. En la 0 tengo hola, en la 1 tengo como y en la 2 estás. Y así como yo agrego punto, yo puedo también que borrar. ¿Cómo se borra? ¿Quién me dice? Con remove. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Si no se escucha claro, díganme porque... No, es que estornudé y lo que está diciendo y no escuché lo que ok. dijo. Bueno, ¿cómo borro un elemento? Es con remove y el id del elemento, ¿no? Bueno, la posición del elemento que quiero borrar. Esto es para cualquiera que quiera contestar. Profe, es que creo que un compañero se está contestando, pero no lo escucha. Julián, creo. No, no sé quién dijo que con un remove y el ID, pero no sé quién dijo eso. Se escuchaba muy bajito. Sí, yo también escuché como un murmuro. Remove y remove add, por ejemplo. Y si yo le digo que borre la posición 0, pues me borra la posición 0. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿de qué otra manera puedo construir un vector? Carlos Alberto. De lo que estuve leyendo, se supone de que en caso, bueno, puedes mandar a llamar la clase del objeto, que es la manera que lo había entendido, pero realmente no entendí cómo implementarlo. Pues, nada más llegué a lo mismo que usted había colocado, que nada más lo mandas a llamar e indicas el tipo de la variable, pero de ahí en fuera no entendí muy bien cómo funcionaba con la clase del objeto. Ok, les voy a poner un ejemplo aquí. Y ustedes me van a decir qué estoy creando. Creo que es un array bidimensional, ¿no? Así es. ¿Qué se está construyendo aquí, muchachos? Sería un array de enteros de Ajá, 10 renglones y 5 columnas, exacto, es relleno correcto. de puros ceros, ¿no? Por lo de las... Exacto, estoy construyendo eso precisamente. A ver, déjenme ver. ¿Quién contestó? Jimena. Ok, Sí, yo. es que como estoy acá en el código, Ah, ok. pues no alcancé a ver, discúlpame. Sí, Aquí está bien. estoy construyendo precisamente lo que Jimena... Ay, aquí, qué burro. Dije, bueno, ¿en qué me equivoqué al momento de escribir el código? Discúlpenme. Aquí son 2 puntos. Quiero que anoten, y precisamente Jimena me dio la respuesta, es correcto. Yo estoy construyendo 10 renglones. ¿Cuántas columnas construyo? 5 columnas. Pero esto es una matriz. Aquí, si yo hubiera puesto el nombre matriz, pues de inmediato hubieras entendido, nada más antes de escribir todo el demás chorizo, pues tú hubieras entendido que eso era una matriz por el puro nombre. Ahora sí le voy a poner el nombre, matriz. Entonces, aquí yo tengo un arreglo, fíjate bien,
dentro de este arreglo tengo otro arreglo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Sí. Entonces ahí es cuando se convierte en matriz. ¿Cómo construyo? Con la pura clase array. Fíjate bien, con la pura clase array, arreglo 2, array, int, igual array, 10, coma. Aquí está. Vamos comparando estos dos códigos. Y Obi, aquí lo que estoy construyendo es un vector o arreglo unidimensional, como tú le quieras llamar. Vector o arreglo unidimensional. ¿De qué tipo es? Entero. ¿Cuántas celdillas de información tiene? 10. Estas llaves, esto que está aquí, es cómo lo va a rellenar. Como es un arreglo de enteros, pues obviamente lo que está haciendo es que dentro de cada celdilla, dentro de cada segmento de memoria, está teniendo un 0. Y así es como va a funcionar. Si yo lo quiero hacer de cadenas, ahí estoy construyendo un vector llamado arreglo 3 de cadenas. Yo le llamo vector cuando es un arreglo unidimensional. ¿Cuántas posiciones le estoy poniendo? 100. 100 segmentos de memoria. ¿Qué va a tener cada uno de ellos? Nada. Va a estar vacío. O por ejemplo, voy a poner la palabra vacío. Y de ese modo es como yo construyo mi arreglo de 100. Y bueno, si entendemos que esto, por ejemplo, me construye un vector, un arreglo unidimensional de enteros, aquí se nota claramente para aquellos que todavía no aprecien que dentro de cada celdilla del vector se va a construir otro vector, por lo que aquí ya tienes 2 dimensiones, por ende se entiende que esto no es un arreglo unidimensional, sino que es una matriz. 10 renglones por 5 columnas. Bien, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Una más. Con lo de, por ejemplo, el tipo array of. Array of, muy bien. César, dime cómo lo construyo, porque a mí se me olvida. Pues igual ahorita sería esto de pura fregadera me acordé, pero yo soy muy olvidadizo. Bien, ¿cómo? Sería, por ejemplo, bueno, hay dos maneras, que sería por ejemplo, la variable, el nombre de la variable, y luego echar array of, o int, byte, long, short. Así como si realmente yo no supiera. A ver, ¿cómo le vas a poner a tu variable? No sé, arreglo 5 o 3. Ah, no, 4. Arreglo 4, muy bien. Luego, 2 puntos, char, array of, y ya, por ejemplo, si le quiere poner los datos, sería dentro de los paréntesis. O nomás la cantidad. ¿Cuál te gusta? Los datos, por ejemplo, la cantidad 40. Dice que creé la clase, ¿en qué me equivoqué?
En el código que yo vi era igual en vez de 2 puntos. ¿No será eso? Muy bien. Y aquí me dice que punto to chat. Ok, este es H, P, N. Bien, ¿qué es lo que construí ahí? Pues todas las clases que llevan array of, que son muchas, por ejemplo, aquí arreglo 5, te voy a poner el ejemplo que es int array of, y de hecho, yo utilicé acá el de arriba que dice array of, así sin llevar un tipo, esto es porque construye cadenas. Y para los demás Profe, hay tipos. Mande. encontré algo, pero no entiendo muy bien cómo funciona o para qué es, que se llama colección mutable y colección inmutable. Ah, esas son como listas. No Ok. generan concretamente un arreglo. Bueno, entonces, estas son las 3 maneras básicas que vamos a usar nosotros para crear un arreglo. Fíjate bien. Cuando tú pones un tipo básico como char e int y luego array of, tienes que indicar aquí lo que sería el contenido del arreglo dentro del paréntesis o dejarlo vacío en caso de que quieras que quede vacío. El array of, este de acá, yo típicamente lo uso para cadenas, pero también puedo meter valores de otro tipo. Por ejemplo, 18.21f para que se considere como un flotante. Y entonces, vector es un arreglo unidimensional de múltiples tipos, porque en la primera celdilla tiene una cadena, en la segunda celdilla, es decir, el índice 1 tiene un número decimal, es decir, un número flotante, por eso le puse la F, para que sea un float. Y continúa con otras 2 cadenas, pero por ejemplo aquí, si yo le agrego un 16, es un entero, y si acá al final le agrego una letra D, es un char. Entonces, ¿de qué tipo es? De muchos tipos, no es solamente de un tipo. Muchos y muy diferentes. Aquí ya me está dando problema este código porque al darse cuenta que vector deja de ser cadena, pues a él le da, pues es un problema porque aquí se supone que tiene que mostrar un set text, entonces es por eso que hay este detalle. Voy a quitarlo para evitarme el error y ya no va a haber problema. No sé si hay alguna duda. No. No. Muy bien, perfecto. Entonces voy a crear un nuevo proyecto porque vamos a ver lo de los archivos, que es muy importante ver lo de los archivos. Vamos a construir el ejercicio 5. Ok. Chavos, cuando yo estoy explicando el código o estoy tecleando código, no veo mensajes porque estoy posicionado sobre la parte del código. Entonces, mi ventana de Android Studio tapa lo que viene siendo el navegador. Entonces, pues, no alcancé a leer los mensajes de César. Hasta ahorita apenas los vi. Ahí está construyendo.
Voy a dejar de compartir porque vamos a ver un poquito de teoría. Mi máquina ya está como helicóptero prendiendo el ventilador. Échale en agua, profe. Pues ganas me dan. De hecho, hay un tipo de líquido que no se adhiere a nada y se utiliza muchas veces en servidores. ¿Sí? Sí, prácticamente sumerge todo, pero no se pegan, el agua no se pega a ningún tipo de componente. Y tampoco causa corto, ¿verdad? Porque no tengo para comprarme otra, sinceramente. Efectivamente. Ok, bueno, archivos planos, Kotlin, ya se ven. Sí, sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Se manejan los archivos planos en dos diferentes tipos de memoria. Y aunque se reutilizan, digámoslo así, algunas clases, otras, hay ciertos cambios entre manejar el archivo dentro de la memoria interna de tu celular y manejarlo dentro de la memoria externa, siempre que exista memoria externa. Y tenemos manera de verificar si existe o no existe la memoria externa. Algunos celulares, por ejemplo, algunos Huawei ya no traen memoria SD, ya no traen espacio para que tú pongas un micro SD. Entonces, tienes que verificar si efectivamente está activada la memoria externa y si hay insertado en ella una memoria. Y además, algo adicional es que se tiene que verificar si la memoria micro SD está en modo de lectura o está en modo de escritura. En algunas pequeñas memorias, no sé si han visto que hay como un micro botoncito muy pequeñito que hace que se permita escribir o no escribir sobre ellas, sobre todo en las SD. En las micro yo sinceramente no he visto. Pero de cualquier manera también es probable que en algunos casos algún sistema de archivos, es decir, no trae el botón físicamente, pero el sistema de archivos con el que fue formateado no permita la escritura. Entonces, es por ello que también existe un método para poder determinar si el almacenamiento externo está presente y después de que está presente se pregunta si tiene opción de poder escribir sobre él. Bueno, y el proceso obviamente se separa porque vamos a analizar lo que son las clases que se escriben en Android para guardar y hay clases para leer. Y estas se mezclan, no solamente es una sola clase, sino que se mezclan entre ellas de manera que ya juntas crean un objeto instanciado o creado a través de la combinación de varias clases y de ese modo es como se construye. Clases de escritura. ¿Cómo escribo yo? Bueno, por el momento vamos a hacerlo en memoria interna y se van a utilizar dos, a saber, es Output Stream Writer y Open File Output. Output Stream Writer tiene un método que se llama write. Ese es el método importante. Ahora, ese método write obviamente se usa para escribir, es decir, para guardar datos sobre un archivo. Los datos del archivo no los maneja Output Stream Writer. Output Stream Writer lo único que hace es que guarda. ¿Dónde va a guardar? A él no le importa. Él solo sabe que va a guardar. Para eso utilizas el segundo nombre, que más que una clase, Open File Output es un método que existe dentro de la activity. Y Open File Output, lo que hace es que referencia a un archivo que está dentro de una memoria interna. Entonces, de ese modo es que juntas, utilizando ambos códigos, es como yo puedo escribir en memoria interna y a través de Open File Output yo puedo guardar en un archivo de memoria interna. El modo
hay diferentes modos, pero nosotros siempre vamos a utilizar el mod private para permitir que se pueda guardar. Y para la lectura en memoria interna se utilizan, pues no solamente 2, se utilizan prácticamente 3, pero aquí para ahorrarme espacio, voy a nada más a referenciar, como ya acá dice Open File Output, también se entiende que en la contraparte, esto es en la escritura, en la contraparte de la lectura voy a utilizar un Open File Input, lo contrario al output, por supuesto. Y este se mezcla Son muy acá. parecidas a las que se utilizan en Java, ¿no? De hecho, es un plagio de la de Java, son las de Java. Y bueno, Buffered Reader, ya saben ustedes que Buffered Reader es una clase que permite la lectura de un buffer, es decir, de un segmento completo de información. Y lo necesitamos concretamente porque él tiene un método llamado readLine. El Input Stream Reader es lo contrario a la primera clase de acá, Output Stream Writer. Si te fijas, es todo lo contrario. El otro es Output, este es Input. El otro es Writer, este es Reader. Entonces, es lógico que sea su contraparte. ¿Sería suficiente utilizar el Input Stream Reader con un Open File Input? Por supuesto, es con eso más que suficiente para poder leer. Sin embargo, el Input Stream Reader tiene un método que nada más lee, tiene un método llamado read, que nada más lee una sola letra. Entonces tendríamos que hacer un ciclo leyendo letra por letra hasta terminar de leer el archivo. Eso es demasiado tardado. Por eso es que en el caso de la lectura se le agrega esta clase, el Buffered Reader, para leer una línea completita hasta que se entregue a null. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en un archivo tienes 500 caracteres y esos 500 caracteres tienen, por ejemplo, 18 saltos de línea, entonces en 18 lecturas, porque en readLine lee hasta que encuentra un enter, eso es un salto de línea. En 18 lecturas vas a poder leer todo el archivo completo. Pero si no utilizas Buffered Reader, tienes que hacer un ciclo de 500 veces leer para poder recuperar los 500 caracteres. Pero sería más porque el enter, aunque no se ve, se considera como un carácter. Entonces, en total serían 518 veces que el ciclo tuviese que ejecutarse para poder leer el archivo, pero con el Buffered Reader lo leemos en 18. En el caso hipotético que solo haya 18 enters. ¿Dudas? No. Facilísimo. Entonces, si ya saben ustedes, o bueno, ya conocen lo que viene siendo la lectura-escritura de archivos planos, pues va a ser bastante sencilla la clase de hoy. Y pues básicamente me voy a ir a construir mi interfaz. Y voy a empezar haciendo una interfaz muy simple. Voy a poner un edit text, match parent, grab content, ID, texto, y básicamente lo que va a contener. Y un botón. Profe, nomás nos va a dictar porque no se ve la... Ah, qué carajo, es que no compartí, Dios mío. Estoy ido. Díganme luego, porfa. Ok. De hecho, sí, ahora la clase es dictada. No. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve.
Bien, entonces... Nomás compartir un navegador en lugar de... Profe, nomás se ve Meet. Sí, nada más se ve Google. Solo se ve la ventana del Chrome del Meet. No se ve el Android Studio. Ok. Una venta. Por querer hacer rápido como me... Ahora sí ya. Dicen que lo... Ok. Que cuando más prisa tienes es cuando menos eficiente eres. Text, abrir. Y acá voy a poner un ID. Entonces, explico lo que no se vio. Lo que puse, pues obviamente es un linear layout, como ustedes escucharon, más no vieron. Y puse la orientación en vertical y un padding de 20. Algo que ya hemos hecho muchas veces. Y luego, la interfaz va a ser muy simple porque ahorita lo que yo deseo explicar es cómo guardar y cómo leer. Entonces, lo único que voy a guardar es un simple texto, un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Guardar y que se guarde. Y voy a borrarlo y le voy a dar clic en abrir y lo va a recuperar. El archivo va a ser el mismo para ambos botones y obvio si escribo un hola, ¿cómo está? Le doy guardar y luego pongo me saludas a tu tía Susana, guardar, pues se sobrescribe lo que anteriormente guardé, ya que estamos hablando de que el proceso de write sobrescribe lo anterior. Y recuperaríamos solo el último mensaje guardado, que es me saludas a tu tía Susana. Más adelante vamos a ver cómo poner varios campos de texto y esos varios campos de texto pues se puedan guardar y puedas además guardar diferentes registros dentro del archivo. El botón, aquí está el botón, texto guardar, su ID es guardar, el segundo botón abrir, su texto es abrir, su ID es abrir. Control S para guardarlo y me paso acá. Y lo que construyo es, obviamente, primero los eventos y sirve de que aquí también vamos a construir lo que es unos métodos que todavía no había hecho métodos con ustedes, me parece. Es guardar punto set on click listener y voy a invocar el método guardar en memoria interna. Este método todavía no lo construyo. Entonces aquí mi foquito ámbar me dice que si quiero construir la función guardar en memoria, y como que no está queriendo mi máquina. Lo logró. Bien. Es privada, aquí está func, de que es el método, así es como se define un método. Y si te fijas, acá no trae la palabra override. ¿Por qué no trae la palabra override? Porque no es un método, este de guardar no es un método que ya exista predefinido en el main activity. Yo lo estoy construyendo y le estoy asignando un nombre cualquiera. ¿Qué es lo que me va a invocar guardar? Guardar en memoria interna va a invocar el código y dentro del código me va a regresar un verdadero si pudo guardar o un falso si no pudo guardar. Por lo tanto, el tipo de dato lo voy a asignar después de aquí con 2 puntos de tipo booleano. Por defecto voy a retornar un true para que me deje de mandar el error. Entonces aquí yo voy a construir el guardar en memoria interna y se supone que aquí me regresa un verdadero o un falso y yo lo tengo que cachar acá arriba. Entonces aquí es igual a true. Si es igual a true, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a mandar un alert dialog .builder
.set title, atención, .set message, se guardó, data, .set positive button, ok, y ya sabes que acá va de coma i y tu símbolo de lambda, de punto business para cerrarlo, y punto show. No voy a poner botón negativo. En el else, igual copio mi alert que ya construí, y aquí pues voy a poner un mensaje de error, y voy a indicar que no se pudo guardar. Ok. Ahora, ¿cómo construyo mi guardar en memoria interna? Bueno, primero que nada necesitaré un try catch, ya que como ustedes saben, se puede generar un error en ejecución y a estos se les llaman excepciones. La excepción lo que va a hacer, exception, es que me va a cachar el error que suceda en ejecución y va a evitar que mi código truene. Aquí en el catch es donde yo voy a poner un return false. Aquí es la única parte donde se va a indicar que hay un falso, si no se pudiera. Ahora voy a construir mi flujo de entrada a través de mi flujo de salida, porque yo voy a guardar. Entonces, flujo salida es igual a output screenwriter, y aquí dentro del output de screenwriter voy a poner la referencia al archivo. Output screenwriter tiene el método write, sí, pero ¿dónde va a hacer esa escritura? Bueno, open file output, y aquí es donde voy a poner el nombre del archivo, .txt, coma, y luego el modo. El modo utilizo la clase context .mod private. Y aquí es como ya construí mi flujo de salida. ¿Qué sigue? Pues obviamente guardarle la data. La data es igual a, no me acuerdo cómo le puse, vamos a ver, a texto. Text.toString. ¿Lo pude haber usado directo? Claro que sí, lo pude haber usado directo. Y ahora solamente pongo flujo salida punto write. Si te fijas, write tiene muchos modos. En mi caso voy a utilizar el modo que recibe una cadena, que es data. Por último, flujo salida punto flush y flujo salida punto close para cerrar. Analicemos ya el código completo. Y si tú te fijas y te fijas bien, prácticamente lo único que tendría yo de la parte interfaz es texto.text.toString. Pero el resto queda perfectamente abstracto, lo que significa que no tengo comunicación dentro de guardar en memoria interna con mi interfaz. Entonces, queda el método abstracto. No sé si hay alguna duda. Voy a proceder a... ¿saben qué? Vamos a dejar tarea otra vez.
Código de leer. Este código les va a llevar muy poquito tiempo, es muy sencillo, tan sencillo casi, porque aquí lleva otra clase adicional que es buffer reader, pero en sí pues es input, reader, y aquí es input, y básicamente casi sería lo mismo porque no tiene el modo tampoco, y aquí en lugar de read es, de write, perdón, es read. Read line, por supuesto. ¿Alguna duda? No. Bueno,